Mis queridos hermanos, con todos ustedes, muy buenas tardes. A todos y cada uno de ustedes, bienvenidos. Queridos amigos, amigas que nos escuchan, bienvenidos, muy buenas tardes. Comenzamos esta hora de estudio con una oración. Oremos, por favor. Bendito Padre Celestial, bendito Señor, te alabamos, oh Dios, con todo el corazón. Amado Padre, amado Dios, gracias te damos por este día. Gracias, oh Dios, por esta oportunidad de conocer tu mensaje. Te agradecemos, Padre, por lo espiritual, por lo material, por la vida que nos das, por todo lo necesario. A ti somos deudores. Por todo te damos gracias a ti, bendito Padre, sabiendo que tú estás en medio de nosotros, porque esa es tu promesa. Nosotros creemos por fe. Gracias, oh Dios, gracias, Señor. Agradecidos estamos, Padre. Suplicamos estos favores, Padre, en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Queridos hermanos, comenzamos cantando el 424. Busquen, por favor, el himno número 424. El número 424. ¿Ya lo tenemos? Muy bien. A la cuenta de 3. Un ratito, hermanita, por favor, un minutito. Aún no encontramos. Ya, muchas gracias. Ya, adelante. Entonces, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Divino compañero del camino, tu presencia siento yo al transitar. Él ha disipado toda sombra. Yo tengo luz, la luz bendita de tu amor. Quédate, Señor, ya se hace tarde. Fresco el corazón para posar. Hazlo tu morada permanente. Acéptalo, acéptalo, mi Salvador. La sombra de la noche se aproxima. Para glorificarte, engrandecer tu nombre, Señor, te pido en tu santo No me nombre. dejes solo en el camino. Ayúdame, ayúdame hasta llegar. Quédate, Señor, ya se hace tarde. Te ofrezco el corazón para posar. Hazlo tu morada permanente. Acéptalo, acéptalo, mi Salvador. Contigo la jornada se hace corta. No habrá sol ni sed fatigará. Si en la mar las olas me amenazan, tú sobre ellas majestuoso andarás. Quédate, Señor, ya se hace tarde. Te ofrezco el corazón para posar. Hazlo tu morada permanente. Acéptalo, acéptalo, mi Salvador. Amén, hermanos. Ahora busquemos el 497. El himno 497.
el 497. A la cuenta de 3, ya lo tenemos, ¿verdad? 497. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Amémonos, hermanos, con tierno y puro amor. Un solo cuerpo somos y nuestro Padre es Dios. Amémonos, hermanos, lo quiere Salvador, quien su preciosa sangre por todos derramó. Amémonos, hermanos, en dulce comunión, y paz, afecto y gracia dará el Consolador. Amémonos, hermanos, y en nuestra santa unión no existan asperezas ni discordante voz. Amémonos, hermanos, y al mundo pecador mostremos cómo viven los que salvados son. Amémonos, hermanos, con todo el corazón. Lo ordenan Dios y Padre, su ley es ley de amor. Muy bien, amados hermanos. Hemos alabado al Señor con cánticos de fe y alabanza. Muy bien, para comenzar el estudio, por favor, queridos hermanos, oremos. Bendito Padre, bendito Dios, oh Señor del cielo y de la tierra, te damos gracias con todo el corazón en esta tarde. Señor y Dios, tú eres el primer invitado. Por favor, Señor, guíanos, oh Dios, tu palabra a través de tu Santo Espíritu. Ayúdanos a comprender, ayúdanos a entenderte, Señor. Aclara nuestras mentes, que tu luz invada, Señor, nuestro espíritu y nuestro corazón. Señor y Dios, tu presencia nos alegra, nos fortifica, nos ilumina. Bendito Padre, gracias te damos con todo el corazón. Tu pueblo humillado suplica perdón por lo que hayamos podido hacer. Bendito Dios y Padre, gracias Señor por estar en medio de nosotros. Gracias Señor por siempre estar con nosotros. Te agradecemos, Padre, de todo corazón. Y lo hacemos, Padre, en el nombre santo y bendito de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, amados hermanos, vamos a comenzar el estudio. Abran la Biblia en el Antiguo Testamento, libro de Éxodo. Busquen, por favor, Éxodo. Antiguo Testamento, el cuarto libro, el tercer libro, por favor. No, el segundo. Antiguo Testamento, Éxodo, capítulo 18. Éxodo, capítulo 18. Bien. Como siempre, amados hermanos, puesto nuestros pensamientos en el Señor, escuchemos la palabra de Dios, escuchemos el mensaje de Dios, escuchemos lo que Él quiere enseñarnos a nosotros en esta maravillosa tarde. Y el título de este mensaje es la palabra virtud. Virtud. Ese es el título de este mensaje. Virtud. Vamos a ver qué significa esta palabra. Bien, amados hermanos, supongo que ya tienen el libro Éxodo 18. Vamos a ver desde el 19 hasta el 26. Bien, pero antes, unas indicaciones. La palabra virtud significa lo siguiente. Se usa esta palabra, se usa este término con la idea de habilidad y capacidad, unido al sentido de lo recto,
y de lo correcto. Y muchas veces esta misma palabra es equivalente a poder. Recuerde, virtud significa tener alguna habilidad, alguna capacidad. A veces esta misma palabra significa poder. Bien, queridos hermanos, eso es lo que vamos a ver. Bien, y leemos la palabra de Dios, comenzando desde el verso 19. Pero esta historia, para que ustedes lo entiendan rápidamente, se trata de un suegro con un yerno. La historia es, amados hermanos, que el yerno llamado Moisés, el suegro se llama Jetro, el yerno se llama Moisés. En esta ocasión, Moisés está liderando una gran nación llamado Israel. Israel vino de una sola familia, del padre Abraham, de una sola familia. Pero a estas alturas de la vida ya salieron de Egipto, ahora están acampando en el monte Sinaí. Pero hay ahora más o menos 1.000.000 de judíos, ¿no? 1.000.000 de israelitas están acampando al pie del monte Sinaí. Entonces, un cierto día, el suegro llamado Jetro decide visitar a su yerno. Esta es la historia. Pero él no viene vacío, él no viene solo. Recuerden que Moisés, por cuestiones, por causa de la palabra de Dios, había dejado familiares, había dejado a su mujer, había dejado a sus hijos. Con decir había dejado a su mujer, no quiero decir que lo abandonó de ninguna manera. Simplemente estaba alejado por cuestiones, por causa de la palabra de Dios. Estaba tan ocupado predicando la palabra de Dios a todo el pueblo de Israel, y como dije, en este momento se encuentran al pie del monte Sinaí, lejos de donde vivía antes. Entonces su suegro decide visitar, pero como dije, él no viene solo, viene llevando a su mujer, a sus hijos, a muchos siervos, y decide pues ir a visitar a su yerno allá en el monte Sinaí. Es la historia, hermanos. Entonces, sabiendo esa introducción, queridos hermanos, leemos el verso 19 y dice: oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos de Dios. Bien, ¿a qué vino Moisés? A mirar el tipo de trabajo que estaba realizando Moisés. Todo estaba bien, pero el suegro, que era también creyente y muy atento a las enseñanzas de Moisés, vio como una falta, como un error, y ahora está ahí para aconsejarle, dice la palabra. Ahora está ahí para aconsejarle de un pequeño error que había ahí. Bueno, Moisés no tenía ningún error, pero es como si tuviera un error que más adelante vamos a demostrar. Entonces, viene el suegro, mira cómo está trabajando, estaba todo bien, el pueblo era mucho, casi como 1.000.000, y él solito pasaba desde muy de mañana hasta noche, resolviendo asuntos y problemas de toda la nación. Entonces, eso nomás era la falla, ya les adelanto. Entonces, ¿para qué vino el suegro llamado Jetro a la presencia de Moisés? Para ver si estaba todo en orden, para ver si el trabajo estaba bien. Entonces, viendo ese pequeño acontecimiento,
el suegro dice, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Ahora, leemos el verso 20 y dice, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Primeramente, estas fueron las palabras que dijo de entrada. Muéstrales la ley, aconséjales de cómo deben de andar. Todo eso le dijo el suegro de Moisés. Entonces, el 21 dice, además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud. He aquí el título del estudio. Dice 21, además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes. Recuerden lo que está diciendo, recuerden lo que está aconsejando. Ponlo sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. He aquí, esto era la falla de Moisés, no era la falla. Bien, aquí, queridos hermanos, me permito a decir lo siguiente. Miren, hermanos, el suegro le está aconsejando, y esta era la falla, que el pobre Moisés estaba liderando al pueblo de Israel, pero él solo estaba trabajando contra ese numeroso pueblo. Y el suegro le dice que tú solo, ya vamos a ver más adelante, está diciendo que tú solo no vas a poder. De entre los varones del pueblo de Dios, dice, escoge. ¿A quiénes dijo que escoja Dios? Miren lo que dice a quiénes. Dice, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud. ¿Qué dijimos que era virtud? ¿Qué dijimos que era virtud? Varones que tienen habilidades y capacidades y mucho poder para predicar o para enseñar o para exhortar. Recuerden, Pablo tenía un gran compañero llamado Bernabé. Y Bernabé era muy bueno para dar consuelo a los hermanos. Así cada uno de nosotros, queridos hermanos, cada uno de nosotros, aún las hermanitas, tienen diferentes virtudes, una de una manera, otra de otra manera, asimismo los varones, uno de una manera, otro de otra manera. Todos tenemos alguna virtud. Pero entonces, queridos hermanos, lo que Jetro le está diciendo a Moisés es hora ya de que escojas varones de virtud, que sean temerosos a Dios, que sean creyentes de verdad, dice la palabra, que aborrezcan, dice la avaricia. Y luego dice, ponlo sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Miren, queridos hermanos, esto significa que, por ejemplo, hoy en día, en la iglesia, bueno, nosotros somos una iglesia pequeñita, pero ya contamos, por ejemplo, con 3 hermanos bautizados. Ustedes ya saben a quién me refiero. Contamos con 3 hermanos bautizados y todos tenemos alguna virtud. Permítanme recordarles, es bonito recordar cuando las cosas son verdaderas. Por ejemplo, queridos hermanos, habíamos cuatro, pero un hermano se nos adelantó. Nunca me olvido, amados hermanos. Un día nos pusimos a conversar con él y él me dijo a mí, póngame en lo que quiera, en lo que sea.
Ahora, ¿cuáles eran sus virtudes de aquel hermanito que se nos adelantó? Él era bueno para la oración. Él era bueno para hacer cantar, para dirigir himnos y cánticos de alabanza. Incomparable, hermanos, incomparable. Seguíamos a la voz de él. Cantábamos, hermanos, con alegría. Mire, además de eso, 2 virtudes. Ahora, dijo, póngame a mí en lo que quiera. Entonces él tenía muchas virtudes más. Entonces esas son las virtudes que cada uno de nosotros tenemos. Unos más, otros menos, pero todos tenemos alguna virtud. Como acabo de decir, él era bueno para la oración, era bueno para hacernos cantar. Y además dijo, póngame a mí en lo que quiera. Él estaba dispuesto a trabajar en lo que sea. Entonces él tenía muchas virtudes. Ahora, hermanos, recordando esa maravillosa verdad, continuamos en el tema. Pero para eso, Jetro le dice a Moisés, busca a varones de verdad, que no sean avaros. Y también dice, varones de verdad quiere decir hermanos fieles, verdaderamente hermanos fieles y temerosos de Dios. Eso es lo que dice la palabra. Varones de virtud, temerosos de Dios. Hermanos de verdad. Que aborrezca, dice la avaricia. Entonces ponles, dice, frente al pueblo. Ahora, dice, de millares, de centenas, de 50, de 10. Como dije al principio, por ejemplo, el hermano que se nos adelantó tenía muchas virtudes. Entonces él podía estar al frente de millares. Ahora, hay hermanos que tienen pocas virtudes. Entonces dice que ponga frente a 100 hermanos. Hay otros hermanitos que tengan menos virtud, dice que ponga frente a 50. Y hay otros hermanitos que tengan tal vez 1 o 2 virtudes, dice que ponga frente a 10. Ese es lo correcto, queridos hermanos. Así debe de trabajar, así funciona el pueblo de Dios. Eso es lo correcto, amados hermanos. De esa manera debemos de trabajar. Por eso en esta tarde, basado en la palabra de Dios, me permito a invitarles a los 3 varones que somos bautizados, trabajemos juntos. Aún por eso cantamos ese bonito himno que dice, amémonos hermanos. Así lo ordena Dios, dice el himno, ¿verdad? Así lo ordena Dios. Eso quiere Dios. Amémonos hermanos, dice, ¿no? Entonces quedan cordialmente invitados los 3 hermanos que somos bautizados. Ustedes saben a quién me refiero. Hermanos amados, todos tenemos virtudes. Todos tenemos por lo menos 1, 2, 3 virtudes y otros tienen muchas virtudes. Entonces, usemos esas virtudes, trabajemos con esas virtudes, trabajemos con nuestra capacidad. Por eso dije que la virtud significa tener habilidades, capacidades, y muchas veces esas virtudes nos hacen tener poder, poder de hablar, poder de consolar, poder de exhortar, poder de enseñar. Ahora, el verso 22 dice, ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo. Miren, los nuevos varones que van a ser, van a juzgar ellos en todo tiempo. Y miren, y todo asunto grave lo traerán a ti, o sea, a Moisés. Moisés, ya con esos varones ayudando, ahora Moisés solo se iba a hacer cargo de asuntos muy graves. Muy bien, Moisés no iba a dejar de trabajar, por supuesto que no, pero él sí iba a hacer cargo de los asuntos muy graves. Y el resto de hermanos, ¿qué van a hacer? Miren, y ellos juzgarán, dice, todo asunto pequeño, los otros hermanos, ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti y la llevarán ellos
contigo. Ellos y el que predica debemos de estar así trabajando juntos, llevando la carga de la iglesia. Queridos hermanos, esa es la enseñanza de Dios. La carga no es solo de uno, queridos hermanos. Y no crean que me estoy quejando. Dios me ha dado esa virtud de trabajar con alegría, aunque sea solo. Pero no quiere Dios que trabaje solo. Quiere que use a los hombres. Por eso Dios ha dado a todo creyente, ha dado por lo menos 2, 3, 4 virtudes o más virtudes. Entonces todos tienen que poner en acción lo que Dios les ha dado. A eso me refiero, amados hermanos. Luego dice el 23. Si esto hicieres, recuerden que ya ayudando a los hermanos, en el 22 dice, así aliviarás la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo, trabajarán ellos conjuntamente. Y el 23 dice, si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte. Y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Mire, Moisés antes trabajaba él solito desde que amanece hasta la noche. Y como era numeroso el pueblo, había muchos líos, muchos problemas y todo tenía que resolver solamente Moisés. Pero ahora, como ya hay varones que ayudan a trabajar en el pueblo de Dios, entonces todo el pueblo, unos de problemas leves, van donde los otros hermanos, de problemas graves nomás van donde Moisés. Y ahora todos están bien servidos, todos los hermanos ya, ahora no quedan hasta la noche, ahora ya todos están bien servidos y dice que ellos regresan en paz a su hogar. Eso es la manera, amados hermanos. Estas cosas tenemos que aprender. Hay que aprender desde el principio hasta el final, pero para eso tenemos que tener mucha paciencia, amados hermanos. Por eso dice en el libro de Éxodo mismo que Moisés era un hombre muy manso. Luego, en Mateo 11:29 dice el Señor Jesús, yo soy, dice, muy manso y humilde de corazón. Todas esas cosas tenemos que aprender, todas esas cosas tenemos que sumar en nuestro corazón y llevarlo a cabo. Luego, queridos hermanos, ahora ya todos regresan en paz a su hogar, porque todos los hermanos trabajan en sus virtudes. Luego dice el 24, y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que dijo. Queridos hermanos, también me permito a decirle lo siguiente, pero una vez más, y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que dijo. Entonces, queridos hermanos, nosotros, los hermanos, los varones de la iglesia, estamos dispuestos a ser exhortados. Tal vez la visita de un suegro, pero esas cosas no estamos practicando. No nos damos de sabios, no nos damos de sábelo todo. Nunca podremos aprender toda la palabra de Dios. Solo practicamos lo que Dios nos ha dado, las virtudes que Dios nos ha dado. Pero si quisiéramos, como dice la palabra, la visita de un suegro, la visita de un familiar, la visita de un hermano, queridos hermanos, entonces mire, eso es lo que enseña la palabra. Lo dice claramente. Dice, y oyó Moisés la voz de su suegro, oyó la exhortación de su suegro e hizo todo lo que su suegro le dijo. ¿Por qué? Porque estaba hablando con el permiso de Dios. Ya leímos más adelante, ¿no? O sea, ya acabamos de leer. Entonces, amados hermanos, ese es el orden, es la manera. De esa manera la iglesia funciona muy bien. Todos debemos de trabajar, todos tenemos virtudes, queridos hermanos. Es hora ya de decir, por ejemplo, amémonos, hermanos. Eso es lo que quiere Dios, dice el himno. Eso es una cosa cierta.
Es lo que quiere Dios. Dios no quiere un pueblo desparramado, un pueblo resentido, un pueblo que no le importa nada. Dios quiere que todos estemos como un solo hombre. Dios quiere, y por eso dice el libro a los Corintios, que somos muchos los miembros, pero un solo cuerpo, un solo cuerpo. En ese sentido, mis amados hermanos, aún yo mismo, humildemente, recibiré la exhortación de algún hermano. Bueno fuera que practiquen. Si de pronto yo cometo algún error, una falta, ustedes como buen hermano, como buenos amigos, como buen amigo, deben de acercarse y decir, hermano, usted cometió un error. Ese es el buen amigo, ese es el buen hermano, ese es como el suegro que debe de visitar. Queridos hermanos, hay otros textos claramente donde enseñan cosas maravillosas. Por ejemplo, en el tiempo de Pablo hubo un gran predicador, elocuente, tenía mucha facilidad de palabra, se llamó Apolo, y estaba predicando un cierto día en un lugar. Y llegaron Priscila y Aquila, hermanos en Cristo, hermanos maduros en Cristo. Estaban oyendo la predicación de Apolo. Era un hombre elocuente, un hombre verdadero. Estaba predicando con el amor, con la verdad, pero le faltaba conocimiento. Estaba cometiendo una falta. Pero, ¿qué hicieron Priscila y Aquila? Dejaron que termine el estudio, dejaron que termine, como decir, el programa. Luego, cuando terminó ya todo, le invitaron, le llamaron aparte, lo invitaron a la casa de Priscila y Aquila, y allá le instruyeron sobre toda la verdad. ¿Por qué? Porque Apolo solo conocía el bautismo de Juan. Apolo no vio la muerte y la resurrección de Jesucristo. Entonces eso le faltaba y ese resto le instruyeron. Pero llevando a la casa lo instruyeron, lo exhortaron y Apolo escuchó. Así también, queridos hermanos, yo estoy dispuesto para ser exhortado. Yo no soy infalible, soy mortal como cualquiera. Solo Dios es infalible, solo Dios es perfecto, queridos hermanos. Yo soy sustituible. Por lo tanto, aprendamos estas maravillosas enseñanzas, queridos hermanos. Ahora, continuamos. Dice también el 25, escogió Moisés, escuchen esto, escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel y los puso por jefes, escuchen esta palabrita, y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10, de acuerdo a su capacidad, de acuerdo a su enseñanza, les puso, a unos puso sobre 1000, a otros puso sobre 500, a otros puso sobre 100, a otros puso sobre 50 y a otros puso sobre 10. Y solamente los asuntos graves ahora atendía Moisés. Ahora dice, y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés y ellos juzgaban y el resto juzgaban los asuntos pequeños. Amados hermanos, estas son las enseñanzas, estas bellas enseñanzas debemos de aprender y pongámoslo en práctica. Recuerden, queridos hermanos, no es una orden. De pronto, no vayan a sentirse mal. La palabra de Dios lo dice así. Así es que espero la visita, ojalá oyera un suegro mío. Ojalá ustedes ya lo han escuchado. Si algún error tengo, hagan como Priscila y Aquila. Visítenme un día y diga, hermano, ese es su error. Componga de ese error. Yo estoy listo para ser exhortado. Como dije, solo Dios es infalible, solo Él es perfecto. Yo soy un simple humano, queridos hermanos. No soy imprescindible, hermanos amados. Por eso espero de ustedes
Escogí ese himno porque es referente al tema. Amémonos, hermanos. Eso es lo que quiere Dios, que estemos unidos, no desparramados, no resentidos, no amargados. Ahora, siguiendo adelante, queridos hermanos, en el Nuevo Testamento. Ahora, eso en el Antiguo Testamento. Ahora, en el Nuevo Testamento, ¿qué es lo que quiere Dios? Mire, en el Nuevo Testamento, Pablo recomienda a los creyentes que estén pensando siempre en las cosas excelentes. Eso es lo que ordena Dios. Ahora nos ordena que estemos solo pensando en cosas excelentes. ¿Y cuáles son las cosas excelentes? ¿Cuáles son los pensamientos excelentes y positivos? Vamos a Filipenses, casi al final de la Biblia, capítulo 4, verso 8. Filipenses 4, verso 8. Filipenses 4, verso 8. Bien, miren lo que dice Filipenses 4, verso 8. Esto es lo que quiere Dios. En esto debemos de estar siempre pensando. En pensamiento debemos de tener nuestra mente, nuestro corazón lleno de pensamientos positivos, excelentes. ¿Cuáles son estos pensamientos? He aquí el 8. Por favor, escuchen. Aquí está los pensamientos excelentes y positivos en las cuales nosotros debemos estar siempre pensando. Y dice el 8, nada más el 8. Por lo demás, hermanos, Pablo a los filipenses dice así: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. He aquí los pensamientos buenos, los pensamientos excelentes, los pensamientos positivos. No debemos de llenarnos de pensamientos negativos. Llenémonos de pensamientos positivos. Miren lo que dice. No es difícil, amados hermanos. Si verdaderamente amamos a Dios, no es difícil de cumplir. Miren, solo tenemos que hacer esto. Son 6 puntos. Miren, ser verdadero, ser honesto, ser justo, ser puro, ser amable. Todo lo que es de buen nombre. Luego, si tenéis alguna virtud, dice la palabra, si algo digno, entonces en esto pensad. Esos son pensamientos positivos. Hermanos, este versículo es uno de los más hermosos y prácticos que tiene la Biblia. Si el mundo o en el mundo, los hombres, los hermanos, aún los cristianos practicaran este consejo, se transformaría la sociedad humana. He aquí las 6 cualidades sin las cuales nuestra vida estaría desprovisto de todo propósito. Un ejemplo, mucha atención, ejemplo. Por ejemplo, si nosotros no estamos solamente con el pensamiento lleno en nuestro corazón de estos 6 elementos, ¿saben cómo seríamos? Estos seríamos, miren, ejemplo. Seríamos, queridos hermanos, así. Seríamos como un barco abandonado en alta mar. Hay mucha agua en alta mar, ¿verdad? Pero un barco abandonado, con el tiempo irá al fondo del océano, nada más, y se acabó. Así seríamos nosotros también, como un barco abandonado en alta mar. Pasarán décadas, pasarán siglos, ese barco abandonado, ¿a dónde llegaría? Simplemente llegaría al fondo del mar.
Así seríamos nosotros, como un barco abandonado, si no practicamos estos 6 elementos. Por eso es necesario que estemos siempre solamente llenos de pensamientos positivos, hermanos amados. Ahora, vamos a ver Proverbios, capítulo 4, verso 23. Proverbios, a continuación del libro a los Salmos, Proverbios, capítulo 4, verso 23. Proverbios, capítulo 4, verso 23 dice, solo el 23, y dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Del pensamiento positivo viene la vida eterna, pero del pensamiento negativo iremos al fondo del mar. Eso nos está diciendo. Pero aclaremos esto con otro pasaje del Nuevo Testamento, Mateo capítulo 12, verso 24. Mateo capítulo 12, verso 24. Mateo 12, 34, por favor, verso 34. Mateo capítulo 24, verso 34 dice, Mateo capítulo 12, verso 34. Y dice, solo el 34 dice, generación de víboras. ¿A quién habla así el Señor Jesús? Estas son palabras del Señor Jesús. ¿A quién está hablando así? Al pueblo de Dios, a su pueblo Israel, a los judíos, a los escribas, a los sumos sacerdotes, a los fariseos, que siempre estaban con malicia contra Dios. A ellos está diciendo, al pueblo de Dios primeramente. Y dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Hermanos amados, miren, ¿cómo podemos hablar lo bueno si estamos llenos de pensamientos negativos? ¿Cómo? Debemos de estar llenos de pensamientos positivos. Por eso en Filipenses capítulo 4, verso 8, nos da 6 elementos buenos en las cuales debemos de pensar. Debemos de estar llenos solo de pensamientos positivos. Por eso el Señor Jesús dijo, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón. Quiere decir, si nuestro hombre interior, nuestro espíritu, nuestra alma solo está lleno de pensamientos malos, ¿cómo podemos enseñar lo bueno? Pues, amados hermanos, por eso tenemos que estar llenos de pensamientos positivos. Y permítame, por favor, no se molesten. Filipenses 4:8, estos son los pensamientos positivos. Debemos de repetirlo como Pedro dijo una y otra vez, así podemos entender. Y dice 4:8, estos son los pensamientos positivos a las cuales Pablo dice que nos mantengamos firmes en estos pensamientos. Y dice, por lo demás, hermanos, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. He ahí los pensamientos positivos. Si cumplimos, si practicamos estos pensamientos positivos, el mundo cambiaría, la iglesia cambiaría. El mundo notaría nuestro cambio. Habría más respeto, más amor aún del mundo para nosotros. Pero no demostramos lo puro ni amable. Hermanos queridos, así nos enseña Dios. Por eso dice, generación de víbora, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso, queridos hermanos,
Llenémonos de pensamientos positivos, de pensamientos buenos, de pensamientos excelentes. Ahora, amados hermanos, para lograr este propósito, es necesario amar la ley de Dios. Para lograr este propósito, estos buenos pensamientos, es necesario amar la ley de Dios. Salmos, capítulo 1, verso 2. Vamos al libro de los Salmos, hermanos. Hay bellas enseñanzas, capítulo 1, verso 2. Salmos, capítulo 1, verso 2. Y dice, capítulo 1, Salmos, capítulo 1, verso 2, dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Como dije en el comentario, para lograr este propósito es necesario amar la ley de Dios. ¿Cada qué tiempo debemos de amar la ley de Dios? ¿Cada qué tiempo? ¿Solo cada miércoles? ¿Solo cada domingo? ¿Cada mes? ¿Venir cuando podamos? ¿Venir atrasados? ¿Ser faltones? No. En la ley debemos de ¿qué? Meditar día y noche. Toda nuestra vida, hasta morir, debemos de meditar día y noche en la ley de Dios. Entonces lograremos estos buenos propósitos. Entonces estaremos solos llenos de buenos pensamientos. Luego, y hay que meditar continuamente en ella, en el mismo libro, Salmo 119. Vamos en el mismo libro, Salmo 119. Salmos 119, verso 78. Salmo 119, verso 78. Verso 78 nada más y dice, Salmo 119, verso 78. Sean avergonzados los soberbios, porque sin causa me han calumniado, pero yo meditaré en tus mandamientos. Cada cuando dice en Salmos 1:2, día y noche, toda nuestra vida, hasta que muramos, debemos de meditar en su ley. Por eso repite el salmista, pero yo meditaré en tus mandamientos. ¿Cada cuándo? Día y noche, a cada instante de nuestra vida. Entonces estaremos llenos, amados hermanos, de pensamientos positivos. Luego, queridos hermanos, veamos en el mismo libro, el verso 165, el mismo capítulo, verso 165. Este es el texto clave para que podamos tener buenos pensamientos, ser positivos. Dice, mucha paz tienen los que aman tu ley. Mucha paz tienen los que aman tu ley. Y no hay para ellos tropiezo. Miren, así de fácil, amados hermanos, así de fácil. 6 elementos nos dice Pablo. Si practicamos esos 6 elementos, no tropezaremos, amados hermanos, no tropezaremos. Mantengámonos, queridos hermanos. Si queremos, por ejemplo, dice el Señor, mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. ¿Cómo conseguiremos esos 6 elementos? ¿Cómo conseguiremos? Amando su ley día y noche hasta morir. Ahora, y sus mandamientos, guardemos ¿en dónde? En nuestro corazón, para no pecar contra Dios. ¿Dónde debemos de guardar sus mandamientos? ¿Dónde? Aquí, nuestra alma, en nuestro corazón. Hermanos amados,
En el mismo capítulo, vamos al verso 11, 119, 11. 119, 11. Y dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La palabra de Dios verdaderamente en el libro de los Salmos dice es más dulce que la miel. Así es, hermanos. Amén. Así es. La palabra de Dios es más dulce que la miel. Por eso dice, en mi corazón he guardado tus dichos, tus mandamientos, tus enseñanzas, tus preceptos, tus reglamentos. ¿En dónde lo he guardado? En mi corazón. Entonces termina diciendo, para no pecar contra ti. Solo así nos mantendremos sin pecar contra Dios. Ahora, siguiendo adelante, hermanos, vamos nuevamente a Filipenses 4:8. Filipenses 4:8, los 6 elementos. Dice, esto es lo que quiere Dios. Esto es lo que dijo Pablo. Practiquen esto, dijo Pablo. Y dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Si nos mantenemos con estos buenos propósitos y pensamientos, ciertamente no pecaremos contra Dios. Hermanos amados, entonces vamos a comenzar nuevamente este pasaje. Y dice, todo lo que es verdadero, ¿qué significa? ¿Qué significa? Pensamientos excelentes y positivos. Estar de acuerdo con la verdad divina e incambiable. Vamos al segundo punto. Todo lo honesto. ¿Qué significa? Significa lo siguiente. Cosas o hechos honrosos y dignos de Dios. Lo que es decente, lo que es honorable. Y todas estas palabras hay que llevarlo con mucha seriedad. He aquí, todas estas cosas, estos 6 elementos, hay que llevarlo con mucha seriedad. ¿Qué dijo Jetro a Moisés? Busca creyentes de verdad, hombres de verdad, que oyen la avaricia, que sean justos, honestos y verdaderos. Eso le dijo Jetro a Moisés, ¿verdad? Así también nos está diciendo lo mismo Pablo. Ahora, hermanos amados, en el segundo punto vamos a ver, dice, digno, honorable, decente. Y esto hay que llevarlo con mucha seriedad. Veamos 1 Timoteo 3, capítulo 3. 1 Timoteo, capítulo 3. 1 Timoteo, capítulo 3, verso 8 y verso 11. Primeramente el verso 8. Miren, hermanos, para los varoncitos de la iglesia, aún de los varones que nos escuchan sin ser bautizados, no importa, también es un buen ejemplo para ellos. Miren lo que dice aquí, el verso 8. Los diáconos, quiere decir los siervos nada más. Diáconos no es algo especial, son siervos de Dios. Dice, los diáconos, asimismo, deben ser ¿qué? Deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Y eso hay que llevarlo con seriedad en nuestros corazones. Dios no puede ser burlado, debemos de llevar con seriedad. Dice, honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Bueno, y para las hermanas, para las mujercitas, el verso 11, miren lo que dice, para las mujercitas. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo.
no calumniadoras, sobrias, fieles en todo. Eso es lo que quiere Dios de las mujercitas, sobrias, fieles, no calumniadoras, etcétera, ¿no? Hermanos amados, todo eso debemos de llevarlo con seriedad, porque no estamos hablando entre los hombres. Aún entre los hombres, queridos hermanos, debe de haber respeto y mucho más, muchísimo más al Dios Todopoderoso. Entre los hombres nos respetamos. Cuando cometimos algún error, yo he pedido perdón. Eso es señal de respeto. Muchísimo más al Dios Todopoderoso, con mucha seriedad. Hermanos amados, vamos al tercer punto del texto que estamos tratando, Filipenses 4:8. Ahora vamos a ver qué significa todo lo justo. Todo lo justo significa ser recto, conforme a la voluntad de Dios. Ser recto y estar conforme con la voluntad de Dios. Vamos al cuarto punto. 1, 2, 3, 4. Todo lo puro. Ahora vamos a ver todo lo puro. Todo lo puro significa, esto es castidad. Lo puro significa castidad de pensamiento o de hecho, sin adulterar la palabra. Y todo esto, ¿cómo debemos de llevarlo? Con seriedad. A continuación, vamos al otro punto. Todo lo amable. Nos toca ver qué significa todo lo amable. Esto significa todo lo atractivo, todo lo amable. Esto significa todo lo atractivo, hermoso, agradable, para beneficiar a otros. El cristiano que posee un espíritu amargado, con malos pensamientos, pensamientos negativos, no tendrá nada de amable. Bien, ahora vamos al último punto. Todo lo que es de buen nombre. Todo lo que es de buen nombre significa cosas, todo lo que es de buen nombre. ¿Qué significa? Cosas que el público acepta. Cosas que el público acepta como dignas y provechosas. Por ejemplo, ¿qué es lo que el público acepta de nosotros? Por ejemplo, ¿qué es lo que el público acepta de nosotros? Por ejemplo, el respeto a la ley, respeto por los ancianos, ser cortés, obediente a nuestros mayores, etcétera, etcétera. Es lo que le agrada al mundo, al público, aún entre los hermanos. Por eso mi consejo en esta tarde es, si usted como cristiano ve a un ancianito, ve a una ancianita, a un desvalido por ahí echado, por favor, démosle la mano, ayudemos a cruzar la calle a un ancianito. No importa cuán apurados estemos caminando, pero démonos tiempo porque Dios recuperará ese tiempo. Lo que ayudamos al anciano, a la ancianita, o ayudamos a algún enfermo, a algún pobre. Recuerden siempre al buen samaritano. Lo que no hicieron los judíos, lo que no hizo el levita, lo que no hizo el sacerdote, lo hizo el buen samaritano. Imitemos siempre al buen samaritano. Eso es lo que ve con buenos ojos el mundo. Si nosotros cambiamos y hacemos todas esas cosas, ciertamente, de alguna manera, el mundo nos respetará. Hermanos amados, ahora, la última parte. Si hay virtud alguna, ¿qué significa? Ya hemos dicho que tienen habilidades, tienen sabiduría, son buenos para una cosa, son buenos para otra cosa, etcétera. Ahora, dice, tener habilidades y capacidades, y esto va unido al sentido de lo recto, al sentido de lo correcto. Y por último, hermanos, por último, justo, y por último, hermanos, pensad, Pablo acaba diciendo, cumplidos los 6 elementos, Pablo acaba diciendo en Filipenses 4:8, acaba diciendo, en esto pensar, en esto mantener, con esto vivir,
entonces no pecaremos contra Dios. Eso está diciendo Pablo. Ahora, por último, en esto pensar significa, los cristianos debemos de estar dispuestos a promover el evangelio. El mundo no nos juzga solo por la doctrina que enseñamos, sino también por nuestra conducta. Si todos los miembros de la iglesia llevamos estas 6 cualidades grabadas en nuestro corazón, ciertamente el mundo escuchará. El propósito del evangelio consiste en esto. Y termino dando un texto maravilloso de lo que acabo de decir. Segunda a los Corintios 10:5. Segunda a los Corintios 10:5. Dice, segunda a los Corintios, capítulo 10, verso 5, dice, derribando argumentos. ¿Derribando qué? Argumentos. Derribando los malos pensamientos, los malos propósitos, los malos deseos. Derribando argumentos y toda altivez. Domingo había dicho, dejemos de estar envanecidos, altivos, etcétera. Desechando todas esas cosas, ¿no? Desechando el orgullo, desechando todas esas cosas. Por eso dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta. ¿Contra quién? Si tenemos malos pensamientos, malos propósitos, ¿contra quién? Dice que se levanta contra el conocimiento de Dios. Miren, si estamos llenos de malos pensamientos, de malos propósitos, si no tenemos buenos sentimientos, buenos pensamientos, los 6 elementos morando en nuestro corazón, eso nos lleva contra Dios. Recuerden lo que acabamos de ver en Salmo 119. Si me mantengo, dicen, tus mandamientos día y noche, entonces no pecaré contra Dios, dice, ¿no? Entonces eso nos está diciendo Pablo a través de este hermoso pasaje. Dice, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Todo pensamiento, 6 cualidades. Todo pensamiento, buen pensamiento, 6 cualidades. Entonces, no pecaremos contra Dios. Y dice que eso nos lleva a la obediencia a Cristo. Y termino, no se moleste, termino dando lectura otra vez el texto base que hoy escogí para este estudio. Y dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Queridos hermanos, que Dios me los bendiga. Y me despido con una oración. Oremos. Santísimo Dios y Padre, te agradecemos, oh Dios, de todo corazón. Señor, hemos escuchado tu mensaje, tu palabra. Ayúdanos, Señor, a grabar estos 6 elementos que tú hablaste a través del apóstol Pablo. Bendito Dios, ayúdanos a comprender, ayúdanos a entender, ayúdanos a practicar. Han escuchado tu mensaje, yo mismo he escuchado tu mensaje. Ayúdanos a cambiar, a amarnos unos a otros. Eso te agrada a ti, bendito Dios. A ti no te agrada que andemos resentidos. A ti no te agrada que andemos uno por acá, otro por allá. Bendito Padre, bendito Dios. Únenos, Señor, en un solo cuerpo. Ayúdanos a mantenernos firmes y dignos de ti. Y haz que revisemos tu ley día y noche hasta el último segundo de nuestras vidas. Eso es mi pedido en esta tarde, bendito Padre. Te agradecemos por estas bendiciones, Padre, en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hasta pronto, hermanos. Hasta pronto, pastor. Gracias. Que Dios lo bendiga. Gracias.